Benvides al tercer episodio de Dialogismos con Germán Nuici. Hoy vamos a hablar un poco del último episodio, el selfie de Narciso, que además ha tenido muy buena acogida, así que espero que este diálogo, esta charla entre nosotros dos, pues ahonde un poco en esas preguntas y en esas reflexiones que expuse en el episodio. Así que nada, Germán, cuando quieras, le damos y vamos viendo por dónde nos lleva la conversación. Pues Benvides y vamos allá. Empezar diciendo que el episodio me pareció potente y un tema muy complejo. Entonces hoy vengo con preguntas y dudas que tengo yo en mi propia vida, porque es un tema que me abre muchas dudas. Es cierto, estoy muy de acuerdo que el egoísmo, el narcisismo, pues son problemas como cardinales de la era, ¿no? Una era muy obsesionada con el yo, pero además entendiendo la era en un sentido amplísimo, casi es un signo de la modernidad, ¿no? Desde que aparece el mito del artista en el Renacimiento, ya empieza a ser la modernidad una historia de yoes con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Entonces, si la modernidad es el exceso del yo y la solución a eso sería el altruismo, ¿no? El no ser idiota, como decías tú, el hacer por la polis, por el común, se cruzaban como varias cosas en tu capítulo, porque una cosa que yo me pregunto, no tanto en lo personal, porque en lo personal pues yo tengo mi ética y creo que hay que ir obrando y cometiendo errores y demás, pero me planteo si políticamente es como que hay varias maneras de enfrentarse a ese exceso del yo. Una sería como un planteamiento, digamos, que toca con lo estoico, que es como desde el mismo yo, desde un yo muy educado, esto sería un poco también la perspectiva casi del psicoanálisis, que toca con el estoicismo, ¿no? Dominar esas partes del yo más caprichosas y salirse del yo un poco como forzándose, ¿no? Como que el altruismo no sería un aminoramiento del yo, sino sería la forma extrema de control del yo sobre tu propia vida. Lo que pasa es que eso yo no sé si como política y éticamente es una especie de trampa. Y yo no sé si esa capacidad que hemos hablado ya, fíjate, solo es el tercer capítulo y ya ha salido varias veces, esa capacidad del capitalismo, que además yo que ya sabes que tiendo al anarquismo, a veces pienso si no es casi la capacidad de toda macroorganización social, a reutilizar esos impulsos del yo que pueden ser más altruistas como para el propio beneficio del poder o del sistema. Yo no sé si esos intentos de trascender el egoísmo desde un yo más controlado siempre se acaban volviendo en contra de una sociedad más abierta. Y lo pienso así en parte porque veo que hoy, y toca un poco con lo de las religiones orientales que decías, creo que hay cosas positivas que están pasando políticamente que derivan, en parte paradójicamente, no de un enfrentamiento consciente a pues esas derivas más caprichosas del yo, a ese exceso de egoísmo, o pues eso, a no cosas positivas políticamente que están pasando hoy que no derivan de un altruismo consciente, sino de un aminoramiento de las intenciones. Por ejemplo, a mí hay una cosa que creo que es interesante. Estados Unidos no es que esté bien hoy en día sociopolíticamente. No sé si ha estado bien nunca, pero están con una epidemia de opiáceos, una bajada de la esperanza de vida a pesar de lo rico que es el país. Tienen muchísimos problemas internos. Pero en paralelo, y esto pasa en Estados Unidos, pero pasa también en Europa, están en el punto de aprecio social de su ejército más bajo de su historia. La confianza de la gente en el ejército, y Estados Unidos es un imperio militar, ha caído por debajo del 50% por primera vez desde que se recuerda. Y también yo veo en Europa que frente a la idea que yo siempre he tenido de activismo político, del hacer, del enfrentarse a una convención, a un status quo que me puede parecer negativo,
veo que hay una especie de desapasionamiento y de descreimiento que genera cosas positivas, porque veo como una sociedad cada vez menos dispuesta a embarcarse y a sacrificarse por esos grandes ideales que muy a menudo han resultado ser nocivos. Entonces te quería preguntar, fíjate qué complejo, pero es que tu capítulo también era el de Homines Dubitantes, para mí el más complejo de los que habías hecho y muy bien hilado. ¿Cuál es la salida? Porque también tocabas esta idea de volver a lo prepatriarcal. ¿Y cuál es la salida al narcisismo? ¿Va más? No, pues no hay una respuesta, ¿no? Pero hablar un poco de esto. ¿Va más por ese aminoramiento del yo o por ese dominio de la parte más narcisista del yo? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta y como tú dices, o sea, obviamente es un tema complejísimo y yo en el episodio de 20 y pocos minutos pues tampoco podía como ahí abordarlo absolutamente todo, pero sí que es verdad, o al menos intenté dejar claro que obviamente creo que también tiene una parte negativa como dejarse arrastrar por la marea, o sea, quiero decir, como reducir tu identidad al grupo o algo así y por lo tanto como no desarrollar tu propia individualidad o algo así. O sea, creo que eso obviamente tampoco es la solución. Y es lo que comentabas, o sea, es verdad que esta como fuerza por generar un yo, un ego que me individualiza del resto del grupo, sí que es un fenómeno muy moderno, como comentabas, y de hecho el ejemplo de los artistas renacentistas creo que es muy bueno, porque precisamente es eso, o sea, el intentar decir, no, aquí estoy yo y esta es mi obra. Pero creo que históricamente también desde ese proceso ha habido un constante tira y afloja de, pues eso, la individualización de cada uno con fuerzas, como podamos llamarlos, metarrelatos o movimientos que englobaban también a muchos individuos y que creaban objetivos comunes y que muchas veces había como que negar tu individualidad de alguna forma como para entrar en esa dinámica de grupo. Entonces, creo que es un tira y afloja, o sea, no creo que haya como orientarse hacia uno o hacia otro mejor que, ¿sabes? Que una solución mejor a la otra, por decirlo así. Pero creo que lo que tú comentas es muy interesante. Claro, ¿qué salida? Pues esa es la complejidad, yo creo, del tema, ¿no? De que no hay una rosa de los vientos a los que seguir y decir, bueno, hay que seguir este camino. Yo creo que obviamente lo que lo que habría que intentar de alguna forma, como sociedad también, es intentar que no se construya una individualidad encima de otra individualidad, o sea, negando otra individualidad, por decirlo así. O sea, es inevitable de alguna forma cuando tú conjugas la primera persona del singular, obviamente te estás separando de algo, de un grupo. Estás haciendo algo que te genera una acción no sé, que te pone en el mundo, por decirlo así. Yo soy, yo canto, yo bailo, yo escribo, yo leo. Pero creo que hay una diferencia entre construir una individualidad, vamos a decir, positiva y una individualidad negativa en el sentido de que para yo ser necesito negar al otro. Y yo me refería más un poco a ese fenómeno, a eso de ser idiotas, de ser narcisista, como intentar ir tú solo por el mundo y para ello tienes como que enfrentarte con algo que nos hace humanos por naturaleza, que es que somos seres dependientes, queramos o no. O sea, es así. Con lo cual se genera esa tensión entre el individuo y la comunidad. Pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que obviamente también el papel del individuo y de generar una individualidad pues tiene su peso social y sobre todo político. Sí, o sea, para mí es sobre todo una duda. Otra duda que tengo es en qué medida ese rescatar lo positivo de lo prepatriarcal, si es que podemos llegar a un conocimiento de lo que es, dadas las profundísimas raíces del patriarcado, que ya nos vamos claro, mucho más allá de la modernidad incluso. ¿Cómo ese aminoramiento del yo, en qué medida es muy difícil encontrar el punto en la vida? Esto me angustia a nivel personal, porque al mismo tiempo estamos tan brutalmente construidos alrededor del yo, que por eso resultan como tan terapéuticas, aunque a veces sea de forma vacía, todas esas
reutilizaciones capitalistas de la meditación trascendental y todo eso. Entonces yo me reconozco como inevitablemente enamorado me reconozco narcisista, porque es que la educación a través de películas, libros, la educación también cuando te educas incluso como intelectual está tan asociada a la autoría, a pensar tú mismo. Entonces, esa línea, esa separación entre narcisismo y una individuación crítica me parece muy, muy, muy liviana y muy peligrosa. Lo cual también, bueno, pues un poco en la línea de lo que te decía antes, me lleva a pensar que a veces es bueno pues simplemente relajarse un poco incluso del pensamiento crítico. Me acordaba, empezamos a hablar en Twitter, tú y yo, como siempre vuelvo a las dialécticas. Lo siento que soy un poco pesado con eso, pero me obsesionan mucho como muchas veces las cosas, los problemas son cuestiones de dos contrarios y en ninguno de los dos está la solución completa, ¿no? Pero empezamos a hablar sobre, al llamarse homines dubitantes, el espacio en el que nos encontramos ahora, empezamos hablando sobre la creencia y la duda, ¿no? La duda sería un poco de alguna manera yoica y la creencia sería iría un poco más en contra del yo, porque al dudar de alguna manera te posicionas, ¿no? Entonces, algunas veces, es una cuestión de algunas veces, yo creo que eso es clave un poco en la línea de lo que dices, que no es ni bueno ni malo, sino lo suyo sería encontrar el término intermedio, pero algunas veces hay momentos para dudar y momentos para creer, y cuando crees de alguna manera eres menos. Digamos que la creencia va un poco muy a menudo en contra de ese narcisismo, ¿no? Porque es como, bueno, entregarte a la situación y dejarte un poco ir. Es algo, aquí no vamos a llegar a una solución en torno a esto, pero es algo éticamente importantísimo, ¿no? Decidir en cuáles son los momentos para tomar esa posición crítica y cuáles son esos otros momentos en los que a lo mejor es mejor pues bajar un poco eso y darte un poco menos de importancia y dejarte llevar. En este sentido, además como trajiste a colación el feminismo, pues yo creo que ahí pues yo como hombre cis, ahí eso a lo largo de mi vida, pues la última ola del feminismo me ha dado muchas lecciones, porque frente a las posiciones que yo había tenido en otras manifestaciones y el propio sentimiento, pues las manifestaciones feministas, de repente tú como hombre cis te ves en una posición pues mucho más en esa otra dirección, ¿no? En la dirección de yo aquí no tengo nada que decidir, este no es mi discurso, yo solo puedo acompañar y creo que en las dos cosas hay algo muy, muy, muy saludable. Lo que a mí me parece muy conflictivo, y no es malo que lo sea, es cuándo elegir, ¿no? Cuándo elegir el yo y cuándo elegir el no yo, por llamarlo de alguna manera. Sí, no, la verdad es que, ya te digo, es un tema súper, súper complejo, pero yo creo que has dado en el clavo en ese sentido cuando hablabas también de la duda como una expresión casi yo, o sea, del yo frente a una creencia como más hacia un nosotros. Yo creo que el pensamiento moderno se construye en eso. O sea, yo creo que la piedra angular del cogito ergo sum es precisamente la duda. O sea, el método de Descartes es dudar absolutamente de todo como primer paso. Dudar hasta de la realidad, o sea, hasta de lo que percibes, para luego al final, curiosamente, la conclusión a la que llega Descartes es que precisamente existo porque pienso. O sea, quiero decir que la duda, la tensión filosófica del individuo es como la cuna de la existencia del yo, ¿no? Y yo creo que ese movimiento racionalista del siglo XVII con todos estos autores, yo creo que pusieron las bases de esa experiencia también del yo y cómo formar el yo dentro de una sociedad. Y tienes toda la razón cuando dices que obviamente, mira, es que hay una tendencia, o sea, que viene desde esos orígenes y sobre todo en aspectos más intelectuales, el tema de la autoría, el tema de estar por encima de otros para que te lean o para que no te lean o para que te citen. El tema de las citas yo creo que es como la máxima expresión
del yo. O sea, es como tienes que ser citado, tienes que escribir. Si no escribes y publicas, no existes. Es toda esta idea como de construir proyectos muy individualistas, ¿no? Que sobre todo curiosamente, es algo que a mí me sorprende porque en humanidades los proyectos suelen ser más individualistas que en las ciencias naturales. Ciencias naturales se necesita un equipo, se necesita gente trabajando en diferentes campos, en laboratorio, parte teórica, y se hacen publicaciones conjuntas, pero en humanidades la mayoría de las publicaciones que se hacen es fulanito de tal que ha escrito X libro o X artículo o X y tal, y hay como una falta, yo creo, también de trabajo colectivo y de publicaciones colectivas y de proyectos así como más, pues eso, que engloben muchos yoes. Y es cierto que hay una tendencia ahora también como a este tema de la interdisciplinaridad y de crear proyectos de investigación que unifiquen diferentes disciplinas, que junten a sociólogos con antropólogos, con historiadores, filólogos, y entonces se genere como un poco una especie como de tándem colectivo, ¿no? Pero aún así luego al final cada uno va publicando lo suyo por su cuenta, o sea, no se genera un último paso de publicación final. Y bueno, luego lo que comentabas también del tema del feminismo, yo creo que igual, o sea, yo creo que eso también, sobre todo la última ola, como decías, también ha generado mucho debate en torno a la individuación. Y yo citaba, o la individualización social en general, yo citaba a Almudena Hernando, que viene también de toda esa, digamos, escuela de historia de género, historia de las mujeres, etcétera, y hace esta reflexión crítica de la individuación y de individualización social contemporánea basándose en ese relato histórico o prácticamente prehistórico, ¿no? Que tú mencionabas como prepatriarcal. Hombre, yo creo que siempre hay un poco el error de romantizar también muchas veces esta idea como de cualquier tiempo pasado fue mejor, o sea, como que volviendo a lo mejor a los sistemas prepatriarcales, que sabe Dios cómo poder definir eso, porque lo que tú dices, o sea, las sociedades humanas han sido tan patriarcales durante tanto tiempo que es como muy difícil incluso imaginarse una sociedad, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, creo que aún así puede haber como lecciones históricas de sociedades a lo mejor pretéritas, en los cuales a lo mejor esa pulsión moderna del yo, pues igual no era tan fuerte y se podían hacer pues otras cosas, ¿no? A nivel social y a nivel político en general. Entonces, no sé, pero vamos, yo creo que lo más complejo de todo es lo que tú dices. O sea, que todo esto al final acaba en un plano ético, que es en plan de, bueno, ¿cuándo realmente puedo como definir mi individuo, mi individualidad frente o no frente, en qué contexto, en qué momento, con qué prácticas, ¿no? O siguiendo qué prácticas éticas también. Yo creo que ese es uno de los grandes conflictos también, si se quiere apreciar la individualidad desde una perspectiva crítica, porque hay mucho discurso que defiende todo lo contrario. O sea, quiero decir, uno de los grandes defensores de esa idea de no, el individuo frente a todo era el recientemente fallecido Sánchez Dragó. O sea, tú si lees a Dragó o escuchas a Dragó, él lo que hablaba básicamente era de esta hiperindividualización. O sea, en plan, no, yo por encima de todo, incluso de la sociedad, incluso de los servicios públicos, de cualquier cosa. O sea, entonces hay ese tira y afloja. O sea, quiero decir, no es que ni siquiera la sociedad vaya como en un mismo caudal, sino que hay posiciones totalmente contrarias a lo que hablamos aquí, ¿no? Bueno, siguiendo con cosas que has dicho y siguiendo con tu podcast, hay un tema que gira en torno a todo esto que es alucinante, que bueno, en la línea de que probablemente ese diálogo entre un yo más remarcado que acaba en el narcisismo y un yo menos remarcado es ese tema tan difícil de entender y de precisar, que es que el yo, por lo menos en la dimensión de complejidad y de metafórico tamaño que tiene ahora, es novedoso. O sea, lo de mirar a sociedades anteriores, las conozcamos mejor o peor, sean más difíciles de definir o menos, es interesantísimo porque nos ayuda a recordar que el yo de las personas, y tú lo dices en el capítulo, que no es que no existiese, pero justo el ejemplo de Grecia, yo creo que era una sociedad en la que el yo se podía parecer más a lo que es ahora, lejanamente, pero ha habido muchísimos individuos humanos en momentos intermedios cuyo yo, cuya conciencia de lo que eran, era algo
como mucho más pequeño. Y hay una frase de Foucault que además últimamente he repetido en varias veces porque me ronda mucho la cabeza, que es eso de Foucault es muy hiperbólico y exagera y es uno de los culpables filosóficos de que se haya llegado incluso en la sociología y en la antropología a decir que no había yo, que es un poco una exageración. Pero sí Foucault decía como que hemos vivido en la modernidad esa era del yo y que el yo un poco se hincharía como un globo y acabaría desapareciendo. Y él dice, lo dice del autor y del yo, de ambas cosas en diferentes obras, pero dice que acabará difuminado como un rostro que está pintado en la arena de la playa y se lo van llevando las olas. Entonces tú lees esto en Foucault, que tiene mucha hipérbole, y dices, bueno, esto son cosas tuyas, ¿cómo va a desaparecer el yo? Pero yo luego pensaba, fíjate, te acabo de hablar del Renacimiento, de cómo las primeras biografías de artistas, las primeras obras firmadas, cómo la aparición del yo está muy relacionado con eso, y cómo ahora la inteligencia artificial va a empezar a construir relatos por lo menos creativos, ya está haciendo ilustraciones. Y la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, bueno, eso es el fin del arte, ¿no? Porque sin autor no hay arte. Y claro, yo pienso que, bueno, si antes del Renacimiento el arte no estaba firmado. O sea, a ojos del que lo veía, no lo había hecho nadie. Era como el diseño. ¿Quién ha hecho la silla donde estoy sentado? Pues no lo sabes. Entiendes que hay un responsable detrás, pero es secundario. Eso pasaba con el arte durante mucho tiempo. El arte de autor que también hubo en Grecia también fue una excepción. Entonces, ¿no estará pasando? No habremos llegado a tal grado de narcisismo que es como un globo que está empezando a explotar y no habrá un retroceso. Yo pienso también, antes de la inteligencia artificial, que esto es una tendencia, porque ya es mucho más fácil decir directores de películas que showrunners de series de televisión, que son como los que se considera el autor de una serie, diseñadores de videojuegos. La mayoría de la gente no sabe quién es el director del videojuego al que está jugando. O sea, yo creo que igual yo está minorando. Puede ser. También esta idea de la gran renuncia en Estados Unidos a la cultura del trabajo. Ya no importa tanto si tienes dinero. Cada vez hay más gente a la que no le importa tanto trabajar y realizarse teniendo el puesto en la empresa o firmando el paper en la universidad. ¿Estará el yo en crisis porque nos hemos pasado en narcisistas? Pues, o sea, quiero decir, la reflexión que haces, la verdad es que es muy interesante, porque en verdad es eso. O sea, y precisamente los ejemplos que ponías, bueno, el tema del arte yo creo que es el ejemplo más claro en observar eso, ¿no? Ese cambio, yo creo, además, en torno a la creatividad y a la autoría de la creatividad. Pero lo que tú dices, o sea, la inteligencia artificial, claro, está tocando los cimientos precisamente de eso. O sea, claro, ¿quién es el autor ahora de esta imagen? Es que igual es una IA, ¿sabes? Y entonces ya no hay ese yo. Y es lo que tú dices, hay mucha crítica por el tema del arte, porque no hay una humanidad detrás, que en el fondo lo que quiere decir es no hay un yo, no hay un autor. Entonces, bueno, pues eso, igual el objetivo es precisamente eso, y por hilar con lo que yo comentaba antes, igual los proyectos a futuro deben ser más colectivos que individuales, ¿no? Que hasta ahora a lo mejor han sido más. Entonces, lo que hablaba yo, por ejemplo, en el tema de la academia o lo que hablabas tú de los videojuegos, igual, claro, cuando tienes que citar a una empresa entera en la que hay miles de individuos trabajando en un proyecto, pues al final es una, pues eso, es un resultado colectivo y ya el yo pierde sentido, porque al final, bueno, ¿a quién puedes citar? Al director de la empresa, pero en verdad no es el creador como omnisciente y omnipresente de esa obra, ¿no? Al final. Y yo creo que pasaba también incluso en el Renacimiento y después, porque al final luego hay mucha gente, o sea, quiero decir, estos estudios, ¿no? Cuando se hablan de discípulos de o el estudio de fulanito, al final luego realmente ves cuadros que están asociados a grandes autores o a grandes artistas, pintores y tal, que igual ellos han pintado una mano, pero el resto lo han pintado sus discípulos o han hecho las medidas fulanito de tal y se han ido como borrando de la historia porque al final la sombra de ese autor X, de ese pintor X, pues lo que sé, pues lo cogía todo, ¿no? Cogía toda la fama, todo el honor, todo. Entonces, bueno, pues igual hay una tendencia, como tú dices, pues puede ser. En el que hay una tendencia sobre todo y que se pueda ver en esos aspectos creativos. Pero está por ver cuál puede ser el resultado también de todo eso o si de alguna manera se da la vuelta a la tuerca. En el sentido de, bueno, esto lo ha creado la IA, pero la IA la he creado yo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, como que al final siempre haya como una especie de
potencia del yo por encima de todos estos procesos creativos. Y lo que hay es una tendencia más como a monopolizar ciertos aspectos. Es que está por ver. O sea, lo bueno es eso, que es como abrirse hacia el abismo de alguna forma. Y está todo oscuro. O sea, no sabemos a lo que puede llegar en ese momento. O sea que... Pero es muy interesante la reflexión que haces, porque, pues sí, puede Sí, haber una crisis del yo en ese sentido. es interesante. Sobre todo, además, es interesante y te traigo estas preguntas porque yo no sé cómo todo este ambiente, cada vez lo que yo siento es más incertidumbre y claro, una incertidumbre respecto al yo es algo que genera mucha incertidumbre. Y bueno, no lo sé, te quería preguntar a ti un poco, pero tú al mismo tiempo sigues reconociendo muchísimo narcisismo en nuestro entorno, ¿no? Es que yo dudo, realmente dudo. Dudo, por ejemplo, mucho en las nuevas generaciones. No sé si, bueno, ya te lo he dicho un poco esto antes, pero bueno, a mí todo esto me hace sentir como un cierto optimismo por pensar, bueno, a lo mejor esta es la solución y la solución llega un poco, en cierta medida, parte de una solución política o de un avance casi ideológico, igual llega solo, lo hemos estado esperando en general, igual llega solo por esta crisis del yo, con la que estoy pensando un poco, igual así empezamos a bajar el flujo del narcisismo y al mismo tiempo yo me doy cuenta de... Pero, ¿y yo estoy preparado para esto? Porque claro, yo he crecido yo como tanta otra gente en algo que era totalmente lo contrario. Entonces, no sé si, por ejemplo, otra cosa que a mí me obsesiona mucho y creo que un poco va en esta línea, los streamers de Twitch. Claro, la figura del streamer es muy narcisista egocéntrica, está hablando a una pantalla, es Narciso totalmente. Además, una cosa, tú citas que hay varias versiones del tema de Narciso y los mitos griegos siempre son súper lúcidos y una cosa flipante del mito de Narciso es que según la versión, Narciso se ahoga en el agua porque intenta abrazarse a sí mismo, pero en otras versiones no se reconoce, él no entiende que es un espejo. Lo que se ha pasado es como él es tan divino y maravilloso y tan guapo, lleva mucho tiempo buscando a alguien que esté a su altura y piensa que es un otro. O sea, muchas veces con el narcisismo, el narcisista está intentando hacer vínculo, pero no es capaz de salir de sí mismo. Entonces, el streamer de Twitch es un narciso por antonomasia, porque además está como delante de esa pantalla espejo. Pero claro, toda la gente que se dedica a ver, que en vez de jugar ellos al videojuego y tomar la parte activa, ven durante horas y horas, porque además el público de los streamers muchas veces les ven como, son adolescentes que ven 4 o 5 horas al día, una sola persona. Están como, casi hay un proceso de despersonalización. No sé qué relación tienen con el streamer. ¿A ti todo esto te intranquiliza? No sé. A mí un poco y al mismo, me da optimismo y al mismo tiempo me siento que no sé cómo obrar. No sé cómo ser un poco menos yoico narcisista. Sí, además, te iba a decir, o sea, yo la crisis del yo que tú comentas, a lo mejor la parte creativa, pues sí que se puede ver y tal, pero yo es que, sinceramente, o sea, luego te metes en Instagram y te metes en TikTok y es que ahí es el yo por antonomasia. O sea, es la constante, no sé, conjugación de la primera persona del singular. O sea, es yo, son fotos, imágenes de ese yo viajando, bailando, saliendo de fiesta, yendo a 1000 sitios. Y es lo que yo decía en el episodio. Al final, cuando la gente postea todo esto y sube fotos de su viaje en no sé dónde o su cena en no sé cuál, al final es una constante creación de ese individuo frente al resto. Lo que decía en el episodio, ¿no? Yo ceno en estos sitios porque no todo el mundo cena ahí, yo viajo a estos sitios porque no todo el mundo viaje ahí. Y es como, no sé, como reforzar el yo frente a la carencia del otro, ¿sabes? Del decir, no, yo estoy por encima en este sentido porque puedo hacer esto. Y en TikTok y en Instagram es una locura. Y lo que comentas de los streamers, pues 3/4 de lo mismo. O sea, el streamer es precisamente lo que tú dices, ¿no? El narciso moderno, porque es lo que
en el sentido de que eso, se está observando a él y miles de personas le están observando a él desde ese palco a lo mejor que tiene, ¿no? De también de llegar a miles, millones de personas. Y que encima es eso, que genera también un consumo por parte de la gente que lo ve de horas. O sea, hay gente que hacen streams de 8 horas seguidas o de 5 horas seguidas. Y luego es verdad que la gente lo consume de manera distinta. Hay gente que se lo traga entero, gente que luego lo va consumiendo pues mientras come, luego para, lo sigue mientras cena, cosas así. Pero bueno, sí que se genera, ¿no? Esa especie incluso de relación social, que es lo que tú dices. Que yo lo llevaría más a planos de relaciones parasociales. O sea, que esto es muy común también de la tardomodernidad, con estos ídolos, yo no sé, desde los Beatles hasta ahora prácticamente, que es como generar una relación con alguien que no conoces en absoluto, solo conoces esa marca personal, esa proyección del yo, pero que no conoces de nada a esa persona. Y hay gente que se siente más cercana, esto lo comentaba en algún episodio anterior, se siente más cercana con ese streamer que a lo mejor con un familiar suyo que vive en Cuenca, ¿sabes lo que quiero decir? Que a lo mejor ve 3 veces al año, pero se siente más cercano a ese streamer que ve todos los días y que no conoce o que solo conoce a través de la pantalla, pero que realmente pues se genera esa relación parasocial, y con los artistas pasa igual, con los cantantes, con los grupos de música, incluso con artistas pues de otro tipo de artes, ¿no? Se genera esa sensación como de como le sigo y le veo todos los días, pues establece una relación que en el fondo es una relación falsaria en el sentido de que está construido únicamente en esa proyección narcisista del artista. O sea, Rosalía es realmente como es cuando sale en las redes sociales. Ibai y Yo Juan, no sé, todos estos streamers, ¿son realmente como son o son una proyección y tú te relacionas con esa proyección? Yo creo que ellos también lo comentan algunas veces, ¿no? De que la gente genera estas conexiones y dicen, pero si es que a mí no me conoces de nada, o sea, ¿cómo puede ser que incluso me exijas? Porque eso es muy curioso también, cómo esa relación de streamers con su audiencia, de gente que le exige, oye, haz stream mañana, y el streamer dice, bueno, haré lo que me sale de, ¿sabes? No, es que mañana me voy a quedar en casa, no voy a ir a trabajar y entonces así te veo a gusto. Ya, bueno, pero tendré que decidir yo si, ¿sabes? O sea, que también se genera esta especie como de relación súper extraña, porque es muy moderna, o sea, es muy nueva esta relación parasocial. Hubo un artículo, además conectándolo con lo que hablas también del mundo griego, que hay esta especie como de conexiones a veces históricas. Hay un artículo muy bueno que utiliza todas estas teorías de las relaciones parasociales con los artistas modernos y tal, para llevarlo con el mundo mitológico en el mundo griego. O sea, como que los griegos tenían esta especie como de relaciones parasociales con estas entidades mitológicas. Entonces, cuando iban al teatro a ver a las tragedias de Eurípides y veían a un Prometeo o a un, no sé, a un Edipo, se generaba esa relación en el sentido de conocían al personaje, pero no hay una persona detrás, no hay un yo detrás, es Edipo y puede estar representado por fulanito o menganito. De hecho, eso es muy curioso también, por poner el ejemplo de los actores en el mundo griego. Obviamente había actores y había actores con renombre, pero raramente nos han llegado como los nombres de la gente que, ¿sabes? Nos han llegado como los autores de las obras, pues eso, Eurípides, Aristófanes o lo que sea, pero no el que hacía de Edipo en el festival en el que Eurípides ganó, ¿sabes? O Sófocles ganó que eso es muy curioso también, de cómo se han creado también esta idea del artista en el mundo moderno. Así que no sé, yo no sé, estas relaciones parasociales no tengo ni idea de dónde pueden llegar, pero vamos, son súper modernas. Sí, sí, sí. Y además, o sea, según me respondías, claro, la misma es narcisista por parte del que emite, narcisista también por parte del que recibe, porque es una manera pasiva de estar contigo mismo y de no estar con los otros y de estar en contacto con alguien que es más difícil que te decepcione, con el que no te tienes que relacionar directamente con todas las inseguridades que eso produce, alguien a quien puedes idealizar. La relación del fan es una relación que tiene mucho que ver con el narcisismo. Por supuesto, la de la estrella también, pero por los dos lados. Tiene mucho que ver con ese yo exaltado, que es el yo moderno. Y un poco por cerrar, recuperando una cosa que te he dicho antes, y que porque creo que además es un tema interesante del que hablar y complejo. ¿Tú te haces a la idea de cómo eran las sociedades premodernas? Un poco volviendo a Foucault,
que, bueno, la verdad es que es un autor súper útil y además yo creo como que tiene una capacidad alucinante para mantenerse de actualidad, ¿no? Porque pasan muchas cosas relacionadas con cosas que él dijo y que yo leí a lo mejor hace ya muchos años y en el momento no veía tanto y de repente veo que están muy presentes todavía. Ya hace mucho tiempo que falleció. Pues Foucault habla de cómo la vergüenza, tener cada vez más normas sociales, imperativos morales, tú además que eres sociólogo, cómo todo eso va construyendo el yo. El hecho de, son como presiones que nos ponemos en la construcción del sujeto. Y es alucinante intentar imaginar, y a mí me cuesta mucho, cómo era un yo premoderno, cómo eran esas personas que su interior era menos complejo, que casi puede sonar, no lo está diciendo en ese sentido en absoluto, pero puede sonar casi peyorativo, ¿no? Como que tenían yos más pequeños, como que eran, o sea, la valoración de lo que es lo individual en el imaginario contemporáneo y en el moderno en general es tan alta que pensar de una persona del pasado que su yo era más sencillo puede sonar incluso peyorativo. Pero aparte de juicios de valor que tenemos que quitarnos y que pones tan implícitos, está también el punto de que es incluso difícil de concebir. Cuando alguien dice, pues eso, el yo surge en el siglo XII, el yo moderno en el XVII. Claro, es muy difícil de entender cómo eran esas personas que no eran como nosotros y las que todavía hay viviendo en una sociedad tribal donde sea, que todavía suyo es, no les importa tanto lo que ellos son, ¿no? A mí me cuesta mucho conceptualizar eso. ¿Te pasa también? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, de hecho es bastante complejo, o sea, ya lo comentaba en el episodio, hay historiadores y tal que dicen que hablar del yo en época premoderna no tiene sentido. Y también es lo que tú dices, o sea, hay como también ese sentido peyorativo del propio término premoderno. A veces se habla de lo premoderno como lo no evolucionado, o sea, como lo básico, lo simple, lo no complejo. Y tampoco es eso, porque las sociedades premodernas eran súper complejas, en muchos aspectos mucho más complejas que las que hay ahora, solo que es verdad que ahora pues, hay otro tipo de complejidades, vamos a decir. Pero claro, es difícil imaginarse. Yo creo que hay reflexiones muy interesantes por seguir con Foucault en la hermenéutica del sujeto en torno a eso, o sea, de cómo pues eso, se genera el yo, se genera el individuo. Y, por ejemplo, Foucault... él, en todas sus genealogías, cuando él habla, yo sé, de la historia de la sexualidad o en esta arqueología del saber, la mayoría de sus genealogías, su inicio nunca es el mundo griego, siempre es ya la pastoral, por ejemplo, en el caso de la biopolítica, por ejemplo, habla de que la génesis es la pastoral cristiana, pero no se remonta a Grecia. Y sin embargo, ya hay a día de hoy muchos trabajos, de hecho estoy haciendo yo ahora un trabajo sobre ello, de aplicar la biopolítica al mundo griego. O sea, sí que había, tú lees a Platón y Aristóteles y están constantemente haciendo como políticas o aplicando políticas o mencionando políticas que son básicamente de control de los cuerpos. ¿Cuándo tiene que nacer quién? ¿Quién tiene que casarse con quién? O sea, este tipo de cosas. Pero es verdad que Foucault siempre ha pecado como una especie como de romantización del mundo griego. O sea, él veía el mundo griego como una especie de... no sé, Arcadia feliz, por decirlo así. O sea, como una sociedad muy alejada de la modernidad y no contaminada en ese sentido de todos los problemas acaecidos posteriormente. Entonces, muchas veces lees a Foucault, sobre todo en las charlas estas que da, en las clases que da ya a principios de los 80 y tal, que se le nota esa especie como de romantización casi decimonónica del mundo griego, ¿no? Y entonces por eso habla de que, bueno, no se puede hablar de individuo como tal, pero yo creo que a raíz, sobre todo publicaciones post, digamos, después de la muerte de Foucault, que sí que han intentado como rebatir esa idea romantizada del mundo antiguo, de esta idea como de la democracia ateniense como una especie como de ejemplo, porque obviamente tenía también sus complejidades y tenía su parte negativa, obviamente. Pero bueno, no sé, o sea, sí, o sea, yo creo que toda la historia en general, sobre todo la historia antigua, hay mucha labor por parte de la imaginación. O sea, es imposible realmente ponerse en los zapatos de un ateniense medio del 540 a.C. O sea,
Primero porque nos falta información y toda la información que nos ha llegado es muy sesgada, de gente muy específica. Pero no sabemos lo que hacía el campesino medio que vivía en, ¿sabes?, en una fratria de Ática en el siglo V, yo qué sé. Totalmente, sí. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices y al mismo tiempo, que ya ha salido en lo que estábamos hablando, al mismo tiempo es tan útil para la vida de hoy. Ese esfuerzo imaginativo, siempre teniendo conciencia de que nunca sabrás. Pero ese intento de a través de los restos hacer un esfuerzo por pensar, y lo que has dicho de Foucault, total, Foucault, como muchos pensadores, pero Foucault muy especialmente, es un pensador que cae en casi todas las cosas que él mismo denuncia. Incluso se lo decían en vida, ¿por qué das clases magistrales si estás en contra del gran discurso y tú lo que quieres es dar voz a lo marginal? Sí, eso es muy representativo. Por eso, bueno, yo mismo he dicho que él tiende a excesos de idealización. Pues nada, es muy interesante. Es muy interesante además haber pasado por las dos cosas. La gran utilidad de pensar en el pasado y además muy en concreto respecto a buscar soluciones al narcisismo, ya que la gran era narcisista es la actual y de eso sí que podemos estar de acuerdo. Y al mismo tiempo la imposibilidad de entender cómo fueron aquellos que no eran hoy, ¿no? Que no existían hoy. Claro. Bueno, ¿y quieres añadir algo más? Si quieres voy con mi película, mi libro. No, por mi parte estaría, así que a ver, estoy, digamos, expectante a ver qué recomendaciones te han surgido a raíz de este tema. Vamos allá. Bueno, primero, gracias porque hoy te traía sobre todo preguntas y me ha gustado mucho escuchar tus respuestas porque, bueno, es un tema que inevitablemente lleva muchas dudas. Pues mira, el libro, traigo la obra de teatro Calígula de Camus, porque va de un gran narcisista y luego esa idea de lo peligrosa que es la libertad desaforada del deseo, no esa libertad estoica que es la libertad de autocontenerse, sino la libertad de ceder a todos tus caprichos, a la parte caprichosa del yo que decía antes. Entonces es la reflexión de cómo el único hombre libre sería digo eso porque es una frase del libro, Calígula es el único hombre libre, el único hombre libre es un tirano, ¿no? Porque es el único que hace todo lo que quiere sin importarle lo de los demás. Es una buena reflexión sobre el narcisismo y está escrito, como siempre con Camus, pues súper divertido y extraordinario. Película, un clasicazo sobre el tema, pero que al igual de Foucault es alucinante hasta qué punto está de plena actualidad. Os propongo ver o revisionar Ciudadano Kane de Orson Welles. Y me parece que está de gran actualidad porque en el mundo cada vez hay más multimillonarios y bueno, ahora tenemos esa figura tan representativa. Hemos tenido dos en realidad, Donald Trump, que era más o menos un multimillonario antes de ser presidente. Digo más o menos porque no se sabe bien si tenía tanto dinero como decía. Y luego Elon Musk, que está ahora haciendo el mono, y esa idea de cómo el multimillonario quiere a través, un poco lo que comentabas de las estrellas pop, a través de hinchar su ego, del reconocimiento social, de ser el más rico, el más, lo que está buscando al final es un amor del otro que no es capaz de conseguir. Elon Musk es una versión de mercadillo de Ciudadano Kane, un poco, ¿no? Porque Ciudadano Kane es como un ser más interesante. Pero esa cosa del egocéntrico que piensa que cuando ya lo domine todo obtendrá un amor que nunca llega, ¿no? El cuadro, también un poco volviendo y además al narcisismo del artista, que lo hemos comentado, un autorretrato, que él no se lo puso así, pero a veces se le llama autorretrato ante la muerte, de Picasso del 72, de un año antes de morir, que su cara parece una calavera. Bueno, Picasso es un sujeto también que fue muy narcisista y como a veces de ese narcisismo desagradable, porque si estudias la vida de Picasso es un personaje desagradable en muchas cosas, en cómo se portaba con sus amigos, con sus parejas, con sus hijos.
pero al mismo tiempo como de esa obsesión consigo mismo salió toda esa serie de autorretratos fantásticos. Es el pintor probablemente que más se autorretrató de la historia, también porque pintaba mucho y muy deprisa. Y bueno, pues un autorretrato del final, cuando ya se ve a punto de morir, pues esa obsesión como yo, cada vez produce cosas tan bonitas. Y canción, traigo My Way, pero una versión que, aunque es un refrito de cuando la banda ya se estaba en proceso de separación, que a mí me gusta Ya sé mucho por la dónde vas a ir. versión, sí, Ya sé la por de dónde los vas a ir. Sex Pistols, cantada Ay, por Sid Vicious, que sí, un poco sí. lo mismo. Además, en el punk está la dualidad de la relación moderna con el yo, porque del punk han salido un montón de maneras de organizarse, de barrio, a través del punk, que no deja de ser un movimiento pop, pero se desarrolla la ocupación de los centros sociales, se recuperan muchas fórmulas del anarquismo y todavía hay punk en nuestras ciudades contemporáneas, pero luego hay ese otro punk que es el punk de los Sex Pistols, que también es un grupo que a mí me cae antipático, pero la canción me gusta mucho, me gusta el sonido y está bien producida, que es esa obsesión con el yo y bueno, más obsesionado con el yo que Sid Vicious o que el mismo Johnny Sí, Rotten sí. también, que en ese momento ya no estaba. Y esa letra que en realidad pues, es una letra clásica de los croners americanos, ¿no? Esa idea del arte y la autoobsesión. Sí. Así que De ese sería el hecho, menú. genial. De hecho, en lo último, me venía la escena, la película de Sid y Nancy. O sea, que justo cuenta también todo el proceso de Sid Vicious y tal, y sale la escena en la que él canta en televisión My Way, en esa versión. Que además Sid Vicious es muy curioso porque precisamente es como el antiartista de alguna forma, porque el tipo no tocaba. O sea, el tipo o sea, ¿sabes? Le grababan el bajo y todo el rollo y pasó, digamos, o sea, su yo se construía precisamente en eso, en estar en una banda y ser incluso, no sé, lo anticreativo dentro de la banda. Y por eso ganó también tanta fama, ¿no? Aparte por todo el tema autodestructivo y eso, pero bueno, la verdad es que son muy buenas recomendaciones. Así que genial, ya les dejamos tarea a los oyentes. Eh, Así que nada, un placer como siempre y nada, estamos en contacto para el próximo episodio. Genial. Así Adiós que a todos. Nos nada, vemos. chao, chao, nos vemos. Chao.